La voz de las noticias. Santander Jiménez Blanco presenta Cuénteme su historia. La historia que van a escuchar está basada en hechos ficticios. Historias de mi pueblo, la costa, Colombia y el mundo. Historias plasmadas en la realidad. Cuénteme su historia. Señoras, señores, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Cuénteme su historia. Cuénteme su historia. Historias de mi pueblo, la costa, Colombia y el mundo. Historias plasmadas en la realidad. Recuerde que puede vernos y escucharnos a través de nuestro canal YouTube, Cuénteme su historia, Santander Jiménez Blanco. No olvide suscribirse y activar la campana de notificaciones en nuestro fanpage Cuénteme su historia y en nuestro perfil de Facebook Live, Periodista Santander Jesús. La coordinación general a cargo de Eric Jesús Jiménez Noya. Dirección, presentación de este servidor, Santander Jiménez Blanco, orgullosamente miembro del Colegio Nacional de Periodistas. Hoy tenemos un invitado muy especial en este programa Cuénteme su historia. Un hombre de los medios, yo diría que una leyenda viva de la radio, del periodismo, de los medios de comunicación. Locutor, periodista, reportero, escritor, compositor, presentador. Don Andrés Salcedo, maestro, bienvenido, buenas tardes, muchas gracias por aceptar esta invitación a su programa Cuénteme su historia. Muy buenas tardes, Santander, gracias por la invitación. Te faltó solamente, y no lo digo por egocentrismo, egolatría, el oficio de traductor, que Claro. fue, muchos no lo saben, la fuente más económica más importante que tuve durante mis 22 años en Alemania. Vivía fundamentalmente de mis traducciones, pero hacía también locuciones en Transtel, en los documentales. Solamente eso. Y fíjate, es un oficio bien bonito el de la traducción. Casi que te invita a sacar de ti una cantidad de cosas también, incentivarte a escribir. Y eso es lo que me motivó a mí, creo yo todavía, estoy convencido, para voy por mi segunda novela, Santander, ¿no? Y ese en este momento mi oficio, el que más me gusta, el que hago con mayor deleite y el que me ocupa el mayor tiempo. Y el que más lo enamora seguramente, ¿no? También. El que más lo enamora. Sí. Maestro, usted es barranquillero, ¿no? Por supuesto. Total, de punta y punta, sí. ¿De qué barrio? Orgullosamente del barrio San Roque, ¿no? Digamos, en la leyenda barranquillera siempre encontrarás que había dos barrios nada más. Barranquilla se componía de dos barrios, el barrio abajo y el barrio arriba. El barrio arriba vendría siendo Rebolo y San Roque. Son dos barrios casi gemelos, separados por la calle de las Vacas. Entonces ahí me crié yo. El barrio abajo, ya sabes que es también una historia viva de Barranquilla y del carnaval. Maestro, ¿cómo fue su niñez y su juventud ahí en ese barrio tan popular y tan importante de la capital del departamento del Atlántico? Fíjate, la infancia, cuando yo me refiero a mi infancia, ya hoy he superado todo eso y hablo libremente sobre episodios, esos de la infancia que fueron muy duros para mí, muy duros. Yo tenía año y medio, tal vez creo que no había cumplido los 2, y se murió mi mamá en el parto de mi última hermana. Y entonces el viejo se vio con 10 bocas, ¿no? Que llenar. Yo sería la número 11 y la que llegaba. Entonces, a los dos últimos nos repartieron en casa de parientes de él, de mi papá. Entonces, a mí me tocó ir donde un hermano medio de él, que era un hombre muy rígido, y entonces pasé en San Roque, nada, mi primer año de vida, tal vez, ¿no?
Entonces, de los 2 años hasta los 11, hasta que pude escaparme de la casa de ese tío, viví en una casa en la calle Bolívar, sería calle 41, llegando a la 44, llegando al callejón de Cuartel en esa época. Y era un hombre, como te digo, muy rígido, que me dio mucho rejo, pero mucho rejo. Y era lo que yo menos necesitaba, porque siempre fui un niño un poco asustadizo, con una, ¿qué te digo yo? Una sensibilidad exacerbada. Me retraía, me perdía en mil sueños, en fin. Y este hombre me castigaba, por supuesto, así, pero eran de verdad verdaderas palizas. Y hoy incluso le estoy casi que agradecido porque por culpa de él, de alguna manera, yo siempre he llevado una vida limpia, eludiendo sus castigos, ¿no? Los castigos de él y los castigos que te da la vida, ¿no? Pero me di cuenta que la vida te castiga a veces sin que tú hayas tenido alguna culpa, ¿no? En el caso de él, él hasta para, no sé, a veces pienso que tenía un toque sadista, ¿no? Porque incluso recuerdo un día, él no quería que yo fuera donde unas tías, que eran las hermanas de mi abuelo, Tomás Uri Salcedo. Ellas sí eran ricos y vivían en el Alto Prado. Y entonces yo iba ahí porque cuando iba, las dos viejitas me daban un billetico. Y lo hacía a espaldas de ese tío que no quería por ningún motivo que yo fuera donde esa señora. Y un día me puso la cascarita, como se dice, él de alguna manera se la olió que yo había estado y me vio bajar del bus y entonces él caminó rápido para llegar primero a la casa antes que yo. Y cuando yo llegué, él hizo como una simulación de que todo estaba en orden. Hola, ¿qué hay? Entra. Y cuando entré, me dio la paliza del siglo, ¿no? Entonces, toda esa serie de cosas se amontonaron en mi mente y yo estaba loco por regresar a la casa donde vivía mi papá con todos los hermanos. Y eso, cada vez que yo me escapaba, yo me brincaba una paredilla, me iba y el viejo iba y me traía de vuelta. Hasta que ya se dio cuenta que yo no quería estar más ahí. Me dejó y entonces fui feliz, muy feliz, de los 11 años que tendría, 12, porque San Roque ha sido mi mundo, todavía hoy lo es. Lo recuerda, ¿no? Por una u otra razón, pero lo recuerda, por supuesto. Mucho, recuerdo ese barrio, mira, el olor, los árboles que había, la tierra, cómo era en verano y en invierno, cuando llovía. Todo, todo. Ese es mi mundo. En mi mundo creativo nace y se desarrolla en San Roque. Escuché una nota que le hicieron un día a Juan Gosaín y él casi siempre lo reitera. Él dice que él no volvió más a su pueblo y que un día lo llevaron sin decirle que iba para allá y cuando se dio cuenta que estaba frente a su pueblo le dio la espalda y no quiso llegar porque dice que él prefiere mejor guardar el recuerdo de aquel pueblo que él dejó, no el de hoy. Ya. Entonces, Sí, mire usted la sensación que hay de él y seguramente una diferente a la que usted tiene, ¿no? En relación al sitio, al lugar, a donde nació y donde se crió y donde vivió mucho tiempo con esa juventud, con esa niñez. pero muy, muy diferente en las antípodas de lo que yo he sentido y he pensado en mi vida, ¿no? Porque me he considerado siempre un desarraigado. Quizá Juan sí tuvo una infancia feliz y un arraigo familiar y todo esto en su infancia. Yo no tuve eso. Pero siempre digo que yo nunca me fui de Barranquilla. O sea, me fui y soñaba con Barranquilla y me sentía y quería volver. Y todo en función de Barranquilla. En todos los sitios donde he estado siempre ha habido una necesidad urgente, casi vital, de estar en Barranquilla. Ahí he Maestro, encontrado siempre. maestro, ¿cómo se fortalece un niño, un joven, después de vivir esos momentos tan difíciles? ¿Cómo se fortalece como para comenzar a pensar en otras cosas y que de pronto aparezca una luz
y comience a cambiar su vida. Sí, sí, seguramente, ¿no? Hay dos caminos, o hay más seguramente. Uno es encontrar el amigo o el grupo de amigos donde tú puedes encajar bien y te hacen sentir mejor. El otro es el amor, qué sé yo, las cosas que se van dando. Y una tercera vía que es el oficio. Desde niño yo supe que iba a trabajar en la radio. Eso lo supe, pero es que en alemán, los alemanes dicen que cuando tú sabes desde niño, desde tu juventud, en qué te vas a ganar la vida y te ganas la vida haciendo lo que te gusta, lo que incluso pagarías por hacerlo, es como si tuvieras pagada la mitad del arriendo de la vida. Es verdad. Yo siempre oyendo, el único juguete que había en la casa de ese tío rígido y nazi era un radio, una marca Philco holandesa, de esos radios de antes que tenían el parlante de tela y la tela vibraba cuando hablaban los locutores. Y yo escuchaba las voces esas en idiomas extranjeros y siempre con la ilusión de que me estaba hablando era a mí, ¿no? Recuerdo una emisora cubana que yo escuchaba radio, al CMQ, y Miguelito Valdés presentaba el programa en un afrocubano, decía arrecuta guirindanga. No, nunca supe qué significaba eso, pero en idioma Pero yoruba, se le quedó grabado. sí, se me quedó grabado. Y ese arrecuta guirindanga es como cuando suena el despertador, ¿no? Y sabes que tienes que salir a buscarte el frijol por ahí. ¿Y cuándo da su primer paso hacia Uy, la radio? sí, sí, bueno, eso fue, fui un desastre como estudiante, me puse a estudiar Derecho, que no era lo mío, en la Libre, nada, era un verdadero fracasado, pero era joven todavía, y a mi papá le pedí el único favor, le dije, mira, en La Voz de la Patria, hay un tipo que estudió contigo, ¿por qué no le haces una carta para yo presentarme? Porque parece que están buscando un locutor. Y entonces al viejo no le gustaban esas cosas. A mí tampoco me gustan, de verdad. Pero me hizo la carta y llegué donde este hombre era César Carroll. César Carroll era el Nerón de La Voz de la Patria. Él decidía todo y los vasalos hacían lo que él quería. Y entonces llego pues el día de la prueba, porque él cuando le llevé la carta me dijo, Rafa, sí, pero igual esto no va a tener ninguna influencia, aquí es tu calidad lo que va a decidir la cosa. Entonces me citó para una prueba de voz. Y entonces llegué el día de la prueba de voz y estaba un tipo ahí, apellido Tobar, me acuerdo, muy alto, un moreno, y empezó a locutar ahí, ¿no? Y leer, pero así improvisaba las noticias. Y yo lo veía y digo, uy, este tipo también viene, me va a pegar una barrida. Y yo digo, ¿yo qué hago aquí? Con un tipo que tiene esa voz y se ve que tiene mucha experiencia. Entramos y él entró primero, ese vocerrón, los parlantes haciendo, ¿no? Retumbaban. Y ahí estaba, Chichi Basalo era el que estaba haciendo la grabación. Ahí estaba Tomás Emilio Alba, Garzón, el primer locutor que hubo en Barranquilla, tremendo locutor. Él estaba iba a hacer una cuña. Y entonces él estaba ahí, era solamente un testigo, ¿no? Y después entro yo y yo pensé que, digo, este tipo lo tengo que ganar, y pensé que poniendo la voz más para arriba, más placatif, como dicen los franceses, le iba a ganar al hombre del vocerrón. No, claro, peor, y lo hice peor porque la voz se me adelgazó más. Pero yo improvisé unas cositas, leí, y cuando salí, pues, por supuesto, la cara de la gente me dio a entender cómo lo que había resultado de esa confrontación. Pero Tomás Emilio Alba dijo una cosa, todavía hoy lo guardo aquí en mi corazón. Dijo, mira, le dijo a Chichi Basalo, si quieres un locutor para allá, para mañana, coge al Moreno Alto. Sí, ese es un locutor que ya está hecho. Si quieres un locutor
para toda la vida coge al pelado de las espinillas. Yo tenía la cara llena de acné y me cogieron por eso. Y ahí estaba, me acuerdo, empecé y estaban la plantilla de locutores, eran Efraín Peñate, Félix Chacuto, ¿cómo se llama? Olivares, el Mocho Olivares, en fin, toda una plantilla de buenas y grandes e históricas voces. Y bueno, esos fueron mis comienzos, ahí comencé a poner... Tomás Emilio Alba Garzón es el maestro que hizo Cita con Daniel, un programa muy tradicional aquí en Barranquilla, ¿no? Sí, me imagino que con Daniel Santos, ¿no? Sí, con Daniel Santos, claro. Sí. Mira, sí. Yo cuando digo que hoy por internet tú puedes, que te digo yo, estar en el Estadio Bernabéu en la final sin quitarte la pijama y tomando cafecito. Pero hay cosas en la radio que constituyen la prehistoria de la radio colombiana y que la gente no ha olvidado, no sabe, no tuvo conocimiento. Fíjate, la llegada de Daniel Santos a Barranquilla. Daniel Santos era una leyenda, un mito en todos los barrios barranquilleros, los marihuaneros, la gente, los bacanes, como se decía. Zapatico blanco. Sí, exacto, los manes de zapato blanco y bueno, y tú sabes, y swing con son en las caderas. Esos eran fervientes adoradores de Daniel Santos. Y se dice que llega Daniel Santos a Barranquilla por primera vez. Y el hombre que lo trajo, creo que era un antioqueño. No sé si era José Vicente Mesa, en fin. Y ese día la radio barranquillera transmitió desde el aeropuerto hasta el hotel donde llegó Daniel Santos. Y por todo el camino nunca se cortó la transmisión. Siempre hubo, y las calles atestadas, y ese ambiente, qué cosa. Eso hoy sí se hace, se fabrica incluso para Netflix o para cualquiera de los grandes canales norteamericanos. Pero aquella era la radio, hecha radio de provincia, hecha con pocos desarrollos tecnológicos, pero con mucha creatividad y eso que nunca debe faltar, que es la emoción por dentro, ¿no? De hacer buena radio y buena televisión. Sí, era tan diferente, era tan diferente. Antes había más terreno, o sea, había que hacer más terreno en la radio, ¿verdad? Era más Sí. terreno. Ahora todo es digital, ahora todo es un poco más cómodo, pero bueno. ¿Por qué se va de Barranquilla? Usted llega a Monpós Sí, y llega también a Radio Guatapurí de Valledupar. ¿Cómo fue ese recorrido? Bueno, ahí lo dijiste bien, pero no en el orden. ¿Cómo se llama? A Monpós llegué a terminar mi bachillerato porque yo había comenzado a estudiar en un internado en la Normal de Corozal, que entonces era Bolívar, hoy es Sucre. Y como a mí no me gustó ni fui apto para maestro de escuela, entonces mi hermana, que se había casado con un momposino, me llevó para allá, para su casa, y pude terminar mi bachillerato en el Colegio Penillos. Ahí comenzó de alguna manera mi carrera. ¿Por qué te lo digo? Porque el intendente, el capitán del puerto de Monpós, que era muy activo en esa época, por ahí venían las lanchas de ¿cómo se llama? Del Banco de Guamal, de Magangué, en el otro sentido, ¿no? de sur a norte, en fin. Pero tú sabes que Monpós perdió esa calidad de puerto porque la isla se movieron las aguas, el río Magdalena torció su cauce y Monpós dejó de ser ese puerto activo que era. Entonces te comento por qué señalo siempre a Monpós como el comienzo de mi carrera de locutor. Porque enfrente de mi casa vivía el intendente, el capitán del puerto, que tenía 2 hijas de la edad mía más o menos. Y entonces, ahí hablando con él, yo quise conocer las oficinas, o él me llevó, y estaban situadas arriba del mercado público de Monpós, ¿no? Y yo fui ahí
y le dije, oye, ¿por qué no hacemos, tú tienes aquí todas las posibilidades, ¿por qué no ponemos dos parlantes, uno para el barrio norte y otro para el barrio sur? Es igual que Barranquilla, hay un barrio arriba y un barrio abajo. Monpós tiene, fíjate, lo mismo, ¿no? Y entonces a él le sonó porque él era un afibrado de la radio también y empezamos a montar una, entre comillas, una emisora. Dábamos la hora, poníamos discos, leíamos servicios sociales y yo agarraba los periódicos que llegaban a Monpós del día anterior, el tiempo, y leía noticias y tal. Y a la gente le gustó la vaina. Y a mí también el experimento. Entonces, yo siempre digo que ese fue mi comienzo. No era una emisora de verdad, pero a mí me dio ¿cómo te digo? Sí, comprobé que ese era mi destino. Un micrófono y gente que me escuchara. Eso era. Bueno, todo eso nace así. Un día Osvaldo Sampaio, el maestro también, a quien admiro y respeto mucho, me dijo, yo también me montaba en un palo allá en mi tierra y cogía una guadua, una cosa, un totumo, y yo decía que estaba transmitiendo, que estaba hablando para la radio. Y Sí, ahí nació la fiebre. Todos tenemos siempre un comienzo así, de esa manera, hermoso. por supuesto. Sí, Tienes absolutamente razón, compadre. es cierto, es muy cierto. Usted tiene un recorrido a nivel internacional, Sí, pero indagando, traigo a colación una frase que yo utilizo y la tengo en las redes, que me gusta mucho, porque a los momentos difíciles hay que tratar de sacarle provecho, ¿verdad? Porque después quedan en el pasado, como todo. Yo siempre he dicho, lo bueno pasa y lo malo también pasa. Nada dura para siempre. Yo tengo una frase que dice, conocida por supuesto por todos, soy un hombre afortunado, nada me ha sido fácil. Y yo sé que a usted, después de lo que le pasó en su barrio, iniciando como niño, como joven, tuvo otro también muy difícil cuando decide partir porque tenía previsto primero un viaje para un lugar y luego decide ir a España. ¿Cómo es esa historia, maestro? y lo de España fue fuerte, o sea, los comienzos, pero fíjate, yo diría, haciendo pues un análisis de lo que ha sido un poco mi trayectoria humana, ¿no? Pienso que España es, después de Colombia, por supuesto, y después de Alemania, mi tercera fuente de inspiración, o uno de los tres países que más me ha influido cultural, mente, profesionalmente, en fin. Entonces, pero los comienzos en España fueron terribles. Yo me fui con los ahorros, yo no tenía realmente muchos ahorros, pero tenía mi biblioteca, la primera biblioteca que tuve en Bogotá, y la dejé ahí, la tenía vendida a un colegio, pero el colegio, yo tenía que irme porque el barco salía y el rector que compró los libros, mi biblioteca, me dijo que me pagaría una semana después o algo así. Entonces Maestro, yo, perdón, usted antes de eso estuvo en Bogotá con Todelar, ¿no? claro, Sí, claro, estamos hablando de esa época. sí. Pero entonces llegó el momento de salir, ¿no? de Colombia. Pero ¿por qué salí? No porque yo quisiera hacerlo, sino que hubo ahí un romance, conocí a alguien y bueno, me pegué una de esas tragas que ya sabes cómo son cuando tienes 20 años en fin. Entonces, como te digo, esa persona que a mí me hubiera gustado de salir del país, me hubiera ido hacia el norte. Eso para mí hoy lo tengo claro. Me hubiera ido, como hoy muchos colombianos, tal vez a Nueva York, a Chicago, a Miami, en fin, o de pronto Puerto Rico también me llamaba mucho la atención, pero ella era una enamorada de España. Hablaba como una española, era una bogotana del barrio Egipto, y hasta tenía un lunar que ella se lo repintaba un poco y utilizaba frases españolas, diantre, vamos, hombre, ¿no? Enamorada de España y yo enamorado de ella y nos fuimos en el barco y esta mujer, para hacerlo bien corto, en realidad lo que estaba esperando, lo que buscaba era lo digo una palabra fea, pues, pero que le viene muy, muy bien a este caso,
buscaba un marrano que le financiara el viaje a España. Y eso lo encontró en mí. Yo me fui con toda la ilusión del mundo. Enamorado. ¿Cómo? Enamorado. Sí, total, perdido, babeante. Y entonces, aparte de eso, en el barco también se negó a vivir conmigo en el camarote, a compartir el camarote conmigo. Eso lo entendí porque yo tampoco estaba desaforado buscando, ¿no?, otras cosas, pero vi cómo se iba alejando de mí día a día. Y luego descubrí también que estaba una noche en la cubierta del barco flirteando con uno de los oficiales de la tripulación. Eso sí que me dolió muchísimo. El tipo, fíjate, fue tan noble que una de esas noches me buscó él también en la misma cubierta. Se acercó a mí y me dijo: mira, tío, te quiero contar que no tengo nada con esa señora que anda contigo. Absolutamente. Esa amistad ya ha llegado. Oye, así fueron. Bueno, pero cuando ya faltaba, nosotros teníamos el tiquete hasta Cádiz. Pero ella en las Canarias me dijo que ella no iba a Cádiz, que ella seguía hasta Barcelona. Y entonces me bajo en Cádiz yo, ella sigue, ¿no?, la perdí de vista, y me voy solo para Madrid, hermano. Bueno, en un sitio, a menos mal que me acompañaba un español, un vasco, que estudiaba en las Islas Canarias, Iñaki me dijo: bueno, a ver, quítate el reloj y vamos a ver cuándo nos dan por eso. Lo poquito que llevaba yo, la tula y una maleta con mis pertenencias. Él me dijo: ponlas eso funciona muy bien en España, ¿no?, para reclamarlas uno cuando pueda, ¿no?, a su debido tiempo en el sitio de destino, en este caso a Madrid, ¿no? La mandé y me quedé así como ando. Y salí con este muchacho en el camino, hermano, a hacer autostop. Y estuvimos, bueno, una semana hasta llegar a Sevilla, porque de repente alguien nos tomaba en el carro, nos llevaba 10 kilómetros, y él en Sevilla logró que lo llevara un camionero que iba justo hasta donde él iba, y me quedé yo ahí solo. Y luego me dio otro camionero hasta Madrid. No, mira, te cuento, hoy día pienso, ¿cómo pude aguantar todo? Yo que soy tan frágil y tampoco, no sé, recursivo para ese tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, aquí me tienes, logré en España hacer cositas. No. Tremendo, es una historia tremenda y al mismo tiempo fortalecido para superar ese momento tan difícil. Pero bueno, llegaría la recompensa, llegaría la bendición más adelante por su empeño, porque nunca se rindió y porque siempre miró hacia adelante y comenzó nuevamente un cambio, ¿no?, en su vida. Bueno, fíjate, ¿Mm? en Madrid ya empezó a irme muy bien. Yo trabajaba con la agencia Hispania Press, una de las pocas agencias que no era del régimen, era Franco, el franquismo. Tenía absolutamente dominada toda la prensa. Ellos la llamaban la prensa del movimiento. Y Maestro, la ¿y nuestra, perdón, maestro, ¿y cómo logra usted, después de estar viviendo en España así de esa manera como llegó, lamentablemente, cómo logra esa conexión y cómo logra ubicarse precisamente allí? para allá voy, para Alemania, ¿no? No, tú Ah, dices en España ahí en mismo. España, cuando No, mejoren algo empecé a sobre su buscar vida. trabajo como loco. Un día, esta mujer que me abandonó en el barco, eh, resucitó como a los 6 meses y me escribió, porque habíamos quedado en que si ella algún día, yo le dije: si tienes algún problema, me escribes a la embajada y vemos cómo hago. Entonces yo iba a la embajada cada semana, esperando locamente que ella me escribiera y volviera, ¿no? Y un día, pasaron como 6 meses, vi la carta que sí, pues, prácticamente preguntándome si quería que volviera. Y le dije: por supuesto, le contesté y tal. Y ella volvió, y entonces vivíamos en una pensión, y yo hacía cositas por ahí, pero muy, muy pequeñas. Y entonces
un día ella ayudaba a la dueña de la pensión a hacer la compra en el mercado, un mercado que había cerca de Palos de Mover, se llama eso, una avenida de Madrid, cerca de Atocha. Y entonces, un día estaba en un sitio, ella volvió mi mujer y me dice, mira este teléfono y este nombre, que llames a este señor. Él estaba ahí, es un tipo que vende sal, pimienta, ingredientes, y me preguntó que de dónde venía y qué hacíamos nosotros acá, y yo le conté que tú eras periodista. Y él me dijo que lo llamaras, que tiene algo para ti. Y tú estás loca, ¿no? Un vendedor de pimienta y comino me va a dar trabajo a mí como locutor. Te quería era levantarte. Está clarísimo, le dije. No, y pasaron, mira, pasó un tiempo, ya yo estaba realmente hasta aquí, por ahí como al mes le digo, mira, dame el teléfono del hombre, vamos a llamarlo a ver qué es la cosa. El tipo me cita en el metro de Lavapiés y me dice, mira, vete a esta agencia de prensa, Hispania Press, yo trabajo ahí, y ahí vas a conseguir trabajo, yo estoy seguro. Déjame hablar con el tipo. Bueno, en fin, con el tiempo descubrí que él era lo que allá en España se llama sucesos. O sea, aquí es la Crónica Roja. Él cubría la Crónica Roja en esa agencia, y lo que quería era conseguir algo, porque si cubres la Crónica Roja, tienes que estar preparado para pasarte la noche cubriendo un incendio, un asesinato, ¿entiendes? Tienes que estar ahí. Y él lo que quería era conseguir otra vez la palabra, marrano, ¿no? Llevar un marrano para que ocupara cubriera pues, sucesos, Crónica Roja, y él descansara un poco. Entonces yo llegué, el tipo llegó, el jefe de redacción, y me dijo que escribiera algo. Escribe algo. Le digo, ¿pero qué? Lo que te dé la gana. No sé. Yo le escribí alguna cosa, pero el tipo la leyó. Y digo, bueno, aquí te vamos a pagar 200 pesetas por cada reportaje que hagas. Te enviamos con una agenda y con un fotógrafo que te va a acompañar y tal. Oye, y me eché de enemigo el tipo que me recomendó se convirtió en enemigo. Qué curioso, ¿no? Pero ahí me gané un premio nacional de crónica y hice muchas cosas grandes, de verdad buenas, y al mismo tiempo de 2 a 5 trabajaba con Radio Madrid de la cadena SER en un grupo de actores latinoamericanos y uno que otro español que hacían dramatizados para emisoras internacionales, Radio Francia Internacional, Radio Nederland, Deutsche Welle, RAI italiana, en fin. Y entonces ahí trabajamos, yo hacía papel, yo tengo de doctor. Y entonces, bueno, yo hice un personaje de la Edad Media alemana, El Eulenspiegel, y por ahí como al mes me llamaron, me llamó el director de todo el elenco y me preguntó si quería irme para Alemania. Y le digo, ¿cómo se le ocurre? No, yo quiero seguir aquí, estoy feliz en España. Que no es que te quieren allí para que cubras a un locutor por 6 meses. Y mira, a ver, cuando me di cuenta lo que pagaban por esos 6 meses, era el doble de lo que yo me ganaba en un año en España. Lo tocó, pues. Sí, entonces me tocó, me fui y ahí fui haciendo carrera, sobre todo como traductor, como te digo, ahí hice carrera. Pero maestro, esos 6 meses se convirtieron en 22 años. 22 años, imagínese usted. ¿Eh? Es mi segunda patria, desde luego. Alemania. Me dio mucho, ¿qué te digo? La mitad de lo que soy, del cargamento que arrastro conmigo. Aquí, en fin, aquí, en todas partes. Y ahí comenzó una carrera en Alemania. Yo recuerdo esas transmisiones y la voz y todo lo que usted en su momento hacía, reconocido, y muchos incluso decían, es barranquillero. Claro, es barranquillero. Es barranquillero. Cuando no existían las redes sociales, nada, y tocaba a uno levantarse los domingos y mirar las transmisiones y del fútbol y todo lo que usted hacía, ¿no? A través de los canales que llegaban aquí, de la información que llegaba de Alemania. Es lo que yo digo hoy,
digo, viendo los realities que se producen no solo en la televisión colombiana, en la televisión norteamericana, europea, en fin, nosotros hacíamos un programa en Rextel que para mí personalmente, no lo hice yo, no era mío el programa, ni la idea tampoco, no quiero posar ahora como, pero fui el presentador en idioma español, que se llamó, yo le puse el nombre de Telematch, se llamaba en alemán Spiele ohne Grenzen, Juegos sin Frontera. Así se llamaba en todos los idiomas porque era una producción de Eurovisión. Se transmitía en francés, Jeux sans frontières, en italiano Giochi senza frontieri, en todos los idiomas tenía el mismo nombre. Y yo dije, no, hombre, en español pongámosle uno más corto, más chispeante, más Telematch. Lo conocen en Latinoamérica como Telematch. Y mira, para mí, ese es el primer reality de la televisión mundial, el primero. Eran competencias entre pueblos pequeños de Alemania que luchaban entre sí para ¿no? Luego, cada país de los 8 o 9 países de Eurovisión que coproducían la serie se enfrentaban, pero nosotros teníamos los derechos solo para las eliminatorias en Alemania. Eso te cuento. ¿Y cómo es la historia de los apodos a los grandes jugadores? Bueno, fíjate, lo de los apodos es una cuestión cultural. Yo no sé si a ti te pusieron un sobrenombre. El primer sobrenombre que tuve yo fue en la escuela del Rosario, donde fui. Y mis primas me hicieron un trajecito rojo, todo rojo. Dios mío, pantaloncito corto, camiseta. ¿Y sabes cómo me pusieron? Manzanita colorada, manzanita. Manzanita, y me cantaban las peladas en coro, manzanita colorada, que del suelo te cogí, no sé qué. Y después vinieron otros, por supuesto, apodos más duros, más hirientes, digamos. Y yo digo, eso forma parte de la cultura latinoamericana. En muchas ciudades de América Latina, o en todas, el nombre que te pusieron con que te bautizaron en la esquina de tu casa, de tu cuadra, de tu calle, pesa más y es más conocido que el de tu cédula. ¿Me entiendes? Es casi no sé, un sello que te ponen. Es algo inmortal. Mentira. No, es inmortal. Todavía Sí, hoy sí, sí. hablan de gente del pasado, del Focha Hernández, campeón de boxeo. A ti que te gusta el boxeo, ¿no? Sí, sí. Esos son nombres como el flaco, Claro. Entonces, a mí me el pareció gordo, todo eso es así, sí. muy pertinente que en vez de hablar de Steinhäuser y Amundsen, llamarlos con apodo de acuerdo con el modo de caminar, de acuerdo con características físicas, incluso con el apellido. Había uno que se llamaba Henselbein, que es pata de palo. Holzbein, perdón, Holzbein. Y yo le puse pata de palo, ahí simplemente traduje el apellido. Óigame, maestro, eso del traductor y todo, ¿estudiaba metido de lleno o la misma vida los va enseñando todas esas cosas? ¿Cómo fue Sí, todo eso por España, claro. por Alemania? ¿Cómo fue ese recorrido? Bueno, sí, la vida, como tú dices, las lecturas. Siempre desde pequeño he tenido, a través de la radio, también una gran facilidad para otros idiomas. La facilidad para los idiomas nace aquí. Aquí es donde tienes que resolverlo todo. Saber oír los idiomas. Y eso lo tuve yo desde pelado, ¿no? Y entonces no hablo fonéticamente a la perfección, pero sí manejo 3, 4 idiomas más o menos a nivel de traductor, por ejemplo, ¿no? En algunos casos también de conversión, pero eso con el tiempo se van perdiendo, porque vas perdiendo reflejos, como el boxeador también, ¿no? Eso me permitió ya sé, o sea, eso me faltó decirlo. A los 6 meses de terminar yo mi primer contrato, que era simplemente para hacer las vacaciones de alguien que se fue de vacaciones, hubo una huelga de los traductores que trabajaban para la compañía Transtel de Alemania.
Y entonces me llamaron, ¿usted qué idioma aparte del español? Y le dije, mira, esta es la famosa gorda, esta es una maravilla, esta gorda. Entonces me preguntaron, y yo de sapo, me acordé que por la tarde había visto en una librería, la única que había en Colonia, en donde había libros en español y en otros idiomas, vi un diccionario español-francés y le dije, francés, puedo traducir del francés, me dijo. Ah, bueno, pero mira, te podemos ofrecer unos meses, serán 2, 3 meses, que enviamos los manuscritos en francés para que tú los traduzcas al español, pero pasado ese tiempo, digamos, ya tienes que traducir del alemán al español directamente. Te damos esa gabela y tú verás. Y ahí empecé yo a estudiar en alemán y la verdad que, de verdad, lo digo muy ufano, muy orgulloso. Hice carrera como traductor. Le gustaba a la gente, a los productores, a los autores de los textos, incluso me pedían, queremos que lo traduzca Andrés, ¿no? En fin, algo tenía yo en la bola. Es lo que más le gusta y es lo que más siente, ¿no? Y es lo que seguramente, pues, ha hecho con ese amor y por eso lo recuerda y todavía lo resalta, ¿no? La labor esa que cumple usted como traductor. Compositor también, ¿no? Compositor. Sí, bueno, fíjate, esa es otra parte de mi vida, bien importante. Lo que pasa es que la vida tiene tantos compartimientos. Yo siempre digo que nosotros nos componemos, los seres humanos, de diferentes egos que hemos sido, o yoes. El yo que era Santander Jiménez cuando tenía 10 años, no tiene nada que ver con el yo de Santander Jiménez cuando tenía 20 años, y tampoco con el de 30 años, y así, ¿entiendes? Entonces, de alguna manera, yo también hago esa división, esa distribución, para no cargar solo con la culpa de lo que cometió mi yo cuando tenía 20 años, ¿no? Entonces, cuando vivía en Bogotá, fíjate, en los primeros años, mis amigos, mi llave, mi parche, como se dice hoy, eran fundamentalmente músicos. Teníamos una barrita, estaba Marco Gilque, el trompetista panameño, Jesús Lara Pérez, ese un amigazo, él era un percusionista extraordinario de Ciénaga, le decían Beethoven, ¿no? Y estaba los cantantes de Lucho Bermúdez, el cartagenero, en fin. Y nosotros componíamos jingles comerciales, ¿no? Para agencias de publicidad y nos iba bien con el billete. Yo en esa época hice muchos jingles. Hice un jingle de una cerveza dorada, que en esa época creo que está descontinuada en Bogotá. Y entonces ese jingle decía, dorada, 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 la champaña de las cervezas, la champaña. Y luego salía yo en la voz, dorada, la champaña de las cervezas. Y eso le gustó a la gente. Y se vendió mucho. Y por ahí nos fuimos metiendo. Y entonces yo había estado en Valledupar, que le falta la historia, donde me trataron muy bien y fui feliz. Yo tal vez fui el año y medio más feliz de mi vida, ¿no? Y yo tenía una gratitud inmensa con Valledupar. Y le compuse una canción y se la llevé al maestro Efraín Herrera, para que la parte de piano, le escribí la parte de piano y se la llevé. Y él lo miró y me dijo, esto está bien para unas orquestas, unos 14, entre 14 y 18 músicos. Déjame, yo se la llevo a Lucho y si lo acepta, te la grabamos. Y sí, señor, Lucho le gustó, la grabaron en Argentina y el cantante de ese número original era el mismo cantante de un grupo argentino muy famoso, los Guaguancó. Y mira, el disco todavía hoy, de verdad, en muchas partes y por muchos vallenatos es considerado casi un himno
una de las canciones perdón, más representativas de la ciudad. Estoy orgulloso. En materia de vallenato, también le gustaba mucho el porro, ¿no? Y los boleros, por No, supuesto. la canción es un porro, no es un vallenato. Sí, un porro, es un porro. Y los boleros también, porque yo sé que le gustaban muchísimo también. Y creo Sí, que le siguen gustando. Imagínese usted en esta época, ¿no? yo por ahí tengo partituras todavía, tengo boleros, tengo canciones de todo tipo, que están algunas sin grabar, otras pasaron sin pena ni gloria, pero esta Valledupar sí que tuvo resonancia, fue grabada en Colombia, creo 4 o 5 orquestas diferentes, en Venezuela, en México. Estoy contento. Incluso la han grabado en ritmo vallenato, ¿no? Con, la hizo de los hermanos Zuleta, el cantante. Él la grabó en los 400 años de Valledupar, o 450, no recuerdo. De todo ese recorrido, de su labor, de su superación, de todas las cosas que ha desarrollado, maestro, no puedo negar que me queda una inquietud en medio de eso, antes de llegar a la siguiente parte, ya casi para el final de esta nota, agradeciéndole, por supuesto, su gentileza de aceptar la invitación, que me asalta una inquietud, porque compara uno las historias un poquito, yo soy muy amante, por eso este programa se llama Cuénteme su historia. Historias hermosas, historias de amor, hay historias de todo, por supuesto, y usted lo sabe. Esa historia de esa mujer que lo deja usted un día, así como cuando el viejo Alejo Durán cantó aquel 039 que se la llevó, bendito 039 que se la llevó, regresa y usted acepta y usted vuelve otra vez, seguramente, no sé si a un idilio. Fue por mucho tiempo, maestro, en ese recorrido a España, Alemania, o las cosas luego volvieron a cambiar. ¿Cómo fue ese acompañamiento de usted en materia sentimental y de los triunfos que poco a poco iba consiguiendo en la vida? No, sí, me duele tu pregunta porque da en el clavo, ¿no? Ella llegó de vuelta, yo la recibí, fui muy feliz con ella. Demostró ser una gran compañera, una gran mujer. Vivimos 5 años maravillosos. Y luego me salió, como te digo, la oferta esta de Alemania. Yo me fui primero y empecé a trabajar allá. Y cuando ya me dijeron que la cosa iba para largo, que no iban a ser solo 6 meses, sino que la mandé a buscar y ya teníamos el niño, acababa de nacer y vivimos en Alemania y fue de verdad una gran mujer. Y ahí fue donde yo la embarré. En Alemania fue donde el culpable de todo el desastre fui yo. Llegué en una época, años 70, yo, una persona, hoy llamaríamos zanahoria. Yo era un pelado sin experiencia de ningún tipo, menos sexual, ¿no? Y llegué a Alemania en los años 70, en abril del 70. Óyeme, y era la época de la liberación sexual de la mujer. Era realmente libertinaje. Santander era una cosa, ¿no? Casi que tenías que esconderte, porque estaban alborotadas las alemanas y las suecas, todo el mundo. Y yo ahí descubrí ese mundo, ¿me entiendes? Y lo digo y me da, tú sonríes y yo también, pero en realidad... Lo absorbió el Sí, ambiente. sí, porque pues se dañó el matrimonio, en fin. Ella sigue en Alemania, ella vive todavía. Tenemos un hijo, él es hoy pintor, vive en Hamburgo. Y fue un tropezón más en mi vida, he tenido muchos, Santander, para qué negarlo. Así como he tenido éxito en mi profesión, en mi vida privada ha sido un desastre. Por fortuna ahora tengo la mujer ya de vicario, como si encontré una vicaria que esa era. Y hoy cuando empezamos a hablar de esto, yo le digo, sí, que hubiera sido lindo porque ella, cuando yo tenía 21 años y estaba en la libre, ella siempre frecuentaba a amigos que incluso estudiaban conmigo, era como ese combo,
pero nunca nos conocimos. Y yo siempre, ella dice, ay, qué lástima no habernos conocido. Y digo, no, más bien, no, yo la hubiera embarrado y te hubiera perdido, hubiera sido, no, yo estaba desorientado, yo no, es cierto, Santander, ¿qué vamos a hacer? A veces es mejor en el tiempo de Dios, ¿cierto? Ujú. En el tiempo de Dios. Y, Total, total. y eso del corazoncito es una verdad de a puño, claro, por supuesto. Puede haber muchos triunfos en la vida y diferentes, pero el corazoncito es el corazoncito. Y eso queda ahí, Sí, eso queda ahí. así. Maestro, su mejor amigo en los medios de comunicación que recuerde, compañero, por alguna u otra razón. Bueno, permíteme nombrar a alguien que es un desconocido en Colombia. Tengo un gran amigo en Colombia que es Mauricio Silva, periodista del Tiempo. Grandes amigos, de verdad, hermanada, hermanazo del alma. Pero no tengo, por lo menos, los pocos enemigos míos que merecen ese nombre. Yo no los he buscado, no los he provocado, no he dado motivo, digo yo, ¿no? Pero bueno, amigos está ese, yo, como quieres uno, ese te lo nombro. Y tengo otro en Alemania, hace rato que no hablamos, un bávaro, Christian Peikert, con el también vivimos momentos muy lindos, una hermandad inmensa, familiar, que te digo yo, esas personas que son un eco tuyo y tú eres un eco de ellas, qué bueno, esos dos personajes nombraría. Después de tanto tiempo, ¿por qué decide regresar a Barranquilla? ¿Cómo fue eso? Yo te había dicho, Santander, que yo nunca me fui de Barranquilla. Siempre, eso estuvo ahí. Incluso, mira, incluso perdí mi, a ver, esa vendría siendo, esa era la tercera, sí, la tercera. Una gran mujer también, alemana, porque yo me quería venir para acá, para Barranquilla. Y ella, aunque sí, me decía que sí, nos queríamos mucho y era ideal para mí, me puse a pensar, y por ciertas actitudes de ella, que no iba a ser feliz acá, que no se iba a sentir bien. Por otro lado, también me dejé llevar. Conocí a otra persona, ya una barranquillera, una morenita, candelosa, pimentosa, y ahí se fue todo, ¿me entiendes? Me emboqué ahí. ¿Y qué vamos a hacer? Con la morenita también tengo una hija maravillosa. Y luego vino otra, también tengo una hija. Y tengo la actual, que esa era, pero me tocó ahora y qué lindo, además, ¿no? Eso la tenía guardada Dios para usted. Sí, ella tiene un hijo y al hijo lo cogió la pandemia en Cartagena, él es músico. Y se vino con nosotros y tenemos más de un año con él. Oye, y me he sentido que bueno, en una familia, he sentido otra vez un sentimiento aplazado, no desarrollado a plenitud, que es el de ser padre, ¿no? Ahí también he fallado, digo. He fallado muchísimo, hoy lo lamento y por fortuna tengo también hijos, una hija en Bogotá y una hija en Barranquilla, que me quieren mucho, me consienten. Y ahora este otro hijo que me ha llegado también bajado del cielo. Y eso es mi vida, compadre. ¿Qué vamos a hacer? Esas son las huellas de Nazca. Si sigues las huellas, descubres todo lo que hay detrás. Satisfacción en el fondo cuando llega a Barranquilla y también el canal regional lo acoge y se convierte usted en la voz que identifica a Telecaribe. ¿Eso también llena? Mucho, mucho. Fíjate, también tocas ahí un tema agridulce, digamos.
yo fui el único gerente de Telecaribe que no fue elegido por los gobernadores. Al fin y al cabo, los gobernadores son los dueños de Telecaribe. Me eligió el ministro de Comunicaciones, que en esa época era el doctor Benedetti, el padre, y él me eligió, me ofreció el puesto, y yo me vine sin saber que iba a tener desde que, además, literalmente, el día que llegué a posesionarme en el avión, cuando llegué a posesionarme, me encontré en el aeropuerto con dos de los gobernadores que venían. Ellos venían, yo venía, ellos iban, no sé, ahí estuvimos. Y me dijeron, como dicen en Alemania, klipp und klar, me dijeron muy clarito, mira, nosotros no estamos de acuerdo con tu nombramiento y no, vamos a luchar por sacarte. Y ahí comenzó como te digo, un martirio para mí. Cuando eran las juntas, se llamaban juntas, que eran una vez al mes, que venía los gobernadores venían. Mira, me atacaban de todo tipo de diarreas, palpitaciones, me sentía muy nervioso porque me atacaban con todo. Esa es la parte fea, digamos, te la suelto así de primera. Pero el canal en sí, la gente, el personal, el trabajo, mi relación con toda la gente, fue de las cosas lindas de mi vida. Todavía hoy soy amigo, adoro a toda esa gente. Ellos también creo que me quieren mucho. Entonces, eso te puedo comentar. Y lo de ser la voz institucional actualmente me llena también de orgullo y lo hago aquí. Mira, lo hago aquí, con este micrófono profesional y la cosa sale bien. ¿Cómo transcurre un día? Ya para terminar, don Andrés, un día en esta época de pandemia que hemos vivido hace rato y que aún estamos viviendo, no solamente en nuestro país, sino en todos los rincones del mundo. ¿Cómo transcurre un día? Tengo entendido que le gusta mucho vivir respirando la brisa del mar, ¿verdad? Sí, no, no. ¿Cómo es ya la vida de Andrés Salcedo ahora ya después de todo ese recorrido exitoso que ha tenido en los medios de comunicación? Parece que me leyeran la mente a través de este aparato, ¿no? En fin. Fíjate, para mí la pandemia, este encarcelamiento voluntario, ¿no? Por lo menos al que estamos sometidos, la mayoría, para mí no ha representado un mayor cambio con respecto a mi vida normal y a lo que yo soy. Sí, yo hoy, por ejemplo, echo de menos una ida, hombre, al centro comercial, a la librería, mirar los libros, dar una vuelta, tomarme un café en un sitio, comer en algún lado, pero no ha representado un sacrificio. Yo soy una persona, siempre lo fui, muy casero, de niño, no tenía, como te dije al principio, no tenía juguetes, era un niño solitario. Y fíjate, cuando uno va siendo mayor y eso a ti probablemente te llegue o quizás no, uno vuelve de alguna manera a sus hábitos de infancia. Hoy en día puedo decir que me siento feliz solo, que me encanta este sitio donde estoy, que no me divierto, me entretengo, adoro lo que hago, me gusta. Entonces, mi vida, como te digo, me levanto temprano por primera vez en mi vida. Tuve épocas en donde llegué a levantarme a las 4 de la tarde. También tuve esa época bohemia. Hoy en día me levanto muy temprano, veo las golondrinas volando hacia ¿cómo se llama? Salgar. Luego me quedo ahí, si los periódicos normalmente han llegado a esa hora, me pongo a leer en el balcón, mirando el mar. Y luego el desayuno se toma en dos partes. Primero viene un vaso de agua con un chorrito pequeño de, ¿cómo se dice? De ¿cómo se dice? Vinagre de manzana.
Luego dejo pasar un tiempo, me como mi ensalada de frutas. Los españoles dicen Macedonia. Macedonia es una ensalada de frutas. Luego dejo pasar un tiempo, viene el desayuno propiamente dicho. Ese sí, pues viene, es sorprendente, sorpresivo. Siempre hay algo nuevo. Yo me dejo sorprender. Muy rico. Hoy tuvimos crepes Suzette, unas cosas muy ricas. En fin. Y luego el almuerzo es tardío, 3, 4 de la tarde. En todos esos espacios yo escribo mi novela, atiendo las solicitudes de Telecaribe, contesto la llamada de los amigos. Si no tengo tiempo les digo, hey, loco, ahora mismo yo te llamo de vuelta. En fin, esa es mi vida. Y luego en la noche es cuando prendo el televisor, veo alguna película y me quedo dormido. Una vida normal, como cualquier ño de los palotes. Para cerrar, ¿ha hecho de profesor a veces? Algunos que inician en esta bonita carrera dura, difícil, pero que uno la lleva en la sangre del periodismo, de la radio, de la locución. Le ha tocado hacer de profesor. ¿Cómo qué mensaje le dejaría usted a las nuevas generaciones, esos que están creciendo? Y si hay alguna diferencia marcada entre el periodismo y la locución de antes con la de ahora, don Andrés. Yo creo con respecto a los jóvenes que hoy quieren ser periodistas o que lo son realmente. Y hoy es periodista un niño que tenga su celular, puede hacer periodismo sin problema, un niño de 10 años. Yo creo que hoy en día son ellos, los muchachos, los que tendrían que enseñarnos a nosotros muchas cosas. De hecho, yo, ¿qué te digo? Soy obediente con respecto a ese, como te digo, a ese dominio que ellos tienen, esa autoridad. Fíjate, tu hijo es un ejemplo, el hijo de mi mujer es otro, pero los hay por millones. Y hay que entender y hay que aceptar que ellos tienen otro tipo de cosas que ni tuvimos ni vamos a aprender mucho jamás como ellos. Entonces, la humildad, hermano, humildad y saber que ellos también tienen mucho que enseñarnos y yo lo acepto y ahí estoy. Maestro, muchas gracias, de verdad. Muchas Bien, gracias, don Andrés Salcedo, por aceptar esta invitación hoy con nosotros en este programa Cuénteme su historia. Yo, no porque haya aceptado la invitación, siempre le he profesado mucho respeto y admiración. Por eso le decía que usted es una leyenda viviente de los medios de comunicación, de la radio, del periodismo, que nos deja una enseñanza. Y ojalá que siempre, independientemente de lo que usted ha dicho, que es muy cierto, que ellos, la nueva generación, tiene mucho que enseñarnos a los que ya venimos en esto hace mucho rato. Yo creo que ellos también deben aprender algo y deben mirar la historia, por supuesto. Y las dos cosas combinaditas seguramente que va a dar mejores, pero mejores resultados. Mirando la historia, quién fue Andrés Salcedo, qué hace Andrés Salcedo todavía, qué fue lo que hizo, y eso le va a dejar, ese terreno que hizo Andrés Salcedo le va a servir mucho a ellos de experiencia. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias de verdad por estar hoy con nosotros. Y seguramente, como digo yo, cuando entrevisto personajes como usted, me dejan seguro, muchas, pero muchas enseñanzas. De verdad se lo agradezco. gracias a ti, Santa, y al titiritero que está detrás de ti, tu hijo. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Don Andrés Salcedo, una leyenda, como he dicho yo, viviente del periodismo, de la radio, de la televisión, de todo lo que ha hecho por esta labor importante que nosotros cumplimos. Señoras y señores, hemos llegado al final de este programa Cuénteme su historia. Historias de mi pueblo, la costa, Colombia y el mundo. Historias plasmadas en la realidad. La invitación cordial para el próximo sábado. Estaremos de nuevo aquí con todos ustedes. Recuerden, vamos a cuidarnos, vamos a guardar el comportamiento, vamos a aislarnos, vamos a quedarnos en casa. Nos colocamos el tapaboca, bien colocado, ¿verdad? Guardamos distancia, nos lavamos bien las manos. Recuerden que es por la salud y es por la vida. Resto de fin de semana muy, pero muy feliz. Soy Santander Jiménez Blanco, orgullosamente miembro del Colegio Nacional de Periodistas. Chao, chao.
La voz de las noticias. Santander Jiménez Blanco presenta Cuénteme su historia. La historia que van a escuchar está basada en hechos ficticios. Historias de mi pueblo, la costa, Colombia y el mundo. Historias plasmadas en la realidad. Cuénteme su historia.